Muy bien. Que el Señor los bendiga a todos. Es un privilegio para nosotros, una vez más, poder estar en la casa del Señor. El primer domingo del año 2022. Sí, el Señor se merece toda honra y toda gloria. Bendito sea su nombre para siempre. Damos gracias a Dios. Ya hemos orado por nuestros hermanos que, como decía un pastor que yo escuché, el domingo pasado por la mañana, él estaba pidiendo oración por todos los hermanos que están pasando estragos en la vida. Él dijo, ¿quién es aquel que siendo amenazado por esta pandemia no va a tener algún familiar que haya sido afectado? Y se unieron a hacer oración por cada uno, como lo hemos hecho nosotros por nuestros hermanos que sabemos que se han contactado, que están un poco quebrantados de salud, y por precaución al resto de nuestros hermanos opcionaron quedarse en casa. Y gracias a Dios que a través de este medio nosotros podemos llegar al seno de sus hogares. Así es de que siéntanse honrados por el Señor por tener estos medios ahora, donde nosotros podemos decir ya no estamos únicamente en cuatro paredes, sino que salimos de ellas, y gracias a Dios por eso. Así es de que vamos a entrar al mensaje de la palabra del Señor. Tuve la idea de dar un pequeño mensaje en el fin del año, y en ello yo hice mención de Proverbios capítulo 27, versículo 1, donde dice el proverbista: no te jactes del día de mañana, porque no sabes el día de mañana. Hay veces que nosotros planeamos nuestra vida en una forma egoísta, sin tomar a Dios en nuestros planes. Que nosotros no caigamos en ese error, sino que siempre podamos decir, como dice en Santiago capítulo 4, allí menciona de las personas que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Esa es la forma como planea la vida una persona egoísta que no toma a Dios en sus planes. Mientras tanto nosotros podamos decir, bueno, si el Señor me permite la vida, entonces podemos ir a tal ciudad, hacer esto y hacer lo otro. Y en este caso traficar y ganar. Así es de que eso de lo proverbista lo podemos aplicar al año. No nos jactemos de este año, porque no sabemos qué dará de sí el año. Hoy es 2 de enero y el año pasado, el 23 de enero, yo fui hospitalizado. A esta fecha, el año pasado, yo no sabía lo que me estaba esperando el 23 de enero. Si bien es cierto, por el 15 de enero fue que me empezó una, como yo decía, una simple gripe. Pero el 23 de enero ya no podía respirar. Y así es de que en este año va a ser un año en el cual yo voy a exaltar el nombre del Señor, porque Él me trajo de nuevo y me trajo, yo pienso, con un propósito. Es como a cada uno de ustedes. El Señor nos ha mantenido libres, salvos, pero es con un propósito para que uno pueda decir, no he sido muy grato con Dios. A mí no me ha tocado. Siempre yo les digo a los muchachos, traten de guardar precauciones, porque yo les pudiera decir, eso es fatal, estar en una dimensión como la que yo estuve. Y en todo este año, digo, yo tengo como poder, por ejemplo, el 28 de febrero es el día de mi cumpleaños. Mi esposa me contó que ella esperaba que ese día, por la forma que me veía, ya sin ninguna esperanza, ¿a poco él se lo va a llevar el Señor el día de su cumpleaños? Ella esperaba que ese día yo me fuera. Y yo me hubiese podido ir antes.
¿Se ha fijado si yo fui entubado el 2 de febrero? Y hay personas, estuve hablando con un primo mío y me decía, primo, dale infinitas gracias a Dios porque te trajo de nuevo. Después de 40 años de haber perdido contacto con Él y luego por medio de la red social, Él nos volvimos a conectar y Él me dijo, siéntete dichoso porque te voy a contar, me dijo. Un amigo mío, hijo de un coronel, dado a que era hijo de un coronel, logró que fuera atendido en el hospital militar. Pero ¿qué pasó? Me dijo, solamente aguantó 7 días y a los 7 días murió. Y un hombre joven, me dijo, un hombre lleno de vida. Pues yo también, primo, estaba lleno de vida, le digo yo. Y aquí estoy, gracias a Dios, como dijo el querido hermano, que Dios me trajo de nuevo para seguir dando lata. Y así es de que me ha quedado ya a manera de chiste cuando hablo con mis hermanos. Les digo, Dios le bendiga, feliz año. Ahora es usted al que le voy a dar lata. ¿Qué le pasa que no quiere venir a la iglesia? Oh, no, es porque sabe que la pandemia y todo esto. Ok, está bien, pero cuando pase la pandemia, espero verlo. Si el Señor nos da la vida. Porque ese Proverbio 27:1, usted lo puede aplicar no al día, sino al año. Y gracias a Dios porque concluimos el año 2021. Victoriosos. Vea, nadie absolutamente tiene más poder, pienso yo, que mí, de poder hablar acerca de lo que es estar en una pero horrible crisis. Recuerdo cuando yo llegué al Rehab Hospital, me dice el doctor cuando me vio, tú eres un hombre que ha pasado por una crítica, pero crítica, y me mencionaba crítica enfermedad. Al verme como yo era, que por cierto me dice mi esposa, cuando usted vino parecía una cucarachita. O sea, cuando ella veía que caminaba todo así, porque me sentía que yo no podía hacerle así. Así es de que, ¿quién como yo para decir, cree que no hay una inmensa gratitud? Un día le estaba diciendo a unos pastores en una reunión de Zoom que teníamos, yo estoy con una gran deuda, no únicamente con Dios, sino con todos ustedes. Vea, me sorprenden, gente que yo no la conozco, pero cuando oían en la red social que el pastor de la Iglesia de Dios, Generación de Josué, estaba a punto de morir, nos unimos a orar por usted. Y a todas esas personas yo les doy pero mil gracias por haberme tenido en sus oraciones. Hay algunos hermanos que he hablado con ellos y han sido muy honestos. Una hermana antes del 24, después del 24, me dice, pastor, yo quiero serle honesta. Yo perdí la esperanza. Yo ya no esperaba volverlo a ver. Y así otros hermanos que me han dicho lo mismo. ¿Por qué? Y ellos estaban en toda su razón. Porque ellos habían visto personas de menos edad. Es que para esto no hay edad. A veces los muchachos porque se creen llenos de vida y ahora es muy fácil verlos infectados. Bueno, eso es con respecto a una introducción bastante grande hizo el pastor ahora. Bueno, pero hay por qué hacerlo y decir, lo que él dice es una verdad. Y yo le diría a usted, porque hay algunos de nuestros hermanos que realmente creen que esto no es verdad, aunque está azotando, pero para ellos no es verdad. Y ojalá nunca les vaya a azotar, para que entonces puedan decir que sí es verdad. Hablaba con una prima mía y me decía, ¿pero por qué te dio? Pues me dio, le digo. ¿Por qué no me podía dar? Entonces, que tú no te cuidabas. Sí, yo me cuidaba. Entonces, que tú no te habías vacunado. Sí, mira, le dije que para ese entonces todavía no habían las vacunas. Yo no soy de aquellos que creen, le digo, que la vacuna es el sello de la bestia. Y no lo creo así por los conocimientos que poseo de esta palabra, que en alguna ocasión va a haber la necesidad de poderlos transmitir a aquellos de nuestros hermanos que no lo quieren hacer
porque desde los púlpitos algunos grandes ministros del Evangelio han dicho que realmente si usted se vacuna, usted ya se condenó. Así hay muchos de ellos. Y no es ese mi tema hoy. Yo tengo un tema que, dado a que estamos iniciando este año, y no sabemos qué feliz seríamos, hermanos, que en este año aconteciera lo que estamos esperando. Al menos yo lo estoy esperando. Y yo sé que hay mucho pueblo del Señor que está a esas expectativas. A la vez yo digo, es posible que Él no venga en nuestra generación, pero eso no quiere decir que no va a venir. Él va a venir tarde o temprano. Y si viniera en este año, qué fabuloso fuera. Se terminaran todos los afanes. Hoy les quiero dar un mensaje que ha estado martillando en mí y quiero compartirlo. Lo he titulado basándome al versículo 13 del capítulo 25 del libro de Mateo. Quiero invitarles para que busquen ahí en sus Biblias. Y mi tema lo he sacado del versículo 13. Dado a que ahí dice que no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto está oculto en los consejos de Dios. Ese día que deberíamos en cada momento anunciarlo, vociferarlo a los cuatro vientos, que tengamos la dicha de que cuando esto acontezca, la gente que por indiferencia con Dios no fueron participantes de ese acontecimiento, digan, ¿cómo no nos apercibimos? ¿Cómo no tuvimos la precaución, la prudencia? Y de hecho, en el contexto de este pasaje, nosotros vamos a ver que hay 5 vírgenes que reciben, que son prudentes, mientras hay otras 5 que dice que son insensatas. Y esta es una parábola que yo les aconsejo que la memoricen. Anoche hablaba con un señor que hablamos más de 1 hora y luego me dijo, te llamo pronto porque me has dejado picado. O sea, él tiene algunos conocimientos de la palabra y le digo, tú me puedes ayudar a mí o yo te puedo ayudar. Ayudarnos mutuamente a la interpretación de la palabra. Y vamos a leer toda esta, es una parábola. Me van a disculpar porque como una secuela, imagínense las secuelas que quedan. Por eso es muy importante que uno ande lo más precavido. Porque si llega esto en la dimensión que a este servidor le dio, quedan secuelas para varios ratos. Pues dice así, capítulo 25, que les decía, traten de memorizarlo. Eso le decía yo a este amigo que estaba tratando de que él memorizara los versículos que yo le estaba diciendo. Y le digo, yo lo sé de memoria. Memorízatelo. No en mi edad. Bueno, si estamos en la misma edad, le digo. No es de justificarlo. Estamos en la misma edad y si yo puedo, tú puedes. Le digo, para mí no es fácil. Me lleva tiempo. Pero cuando lo repaso, cuando vengo a sentir, ya los he memorizado. ¿Qué les parece si yo les digo
de memoria, pero lo voy a leer. Dice el versículo 1 del capítulo 25 de Mateo. En el título que le han puesto allí es Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y como ya hemos orado, no vamos a volver a orar. Un día le decía a los hermanos: me parece que cuando hacemos una oración detrás de la otra, como que estamos diciendo que la primera oración no sirvió y que esta sí va a servir. Cuando de una vez nosotros ya hemos orado, y en el caso del predicador, él ya tuvo que haber pagado un precio, pidiéndole al Señor que el mensaje toque a más de alguna persona, que más de alguna persona pueda recibirlo como agua fresca para alma que está sedienta. Vean, en mi adolescencia yo aprendí un cántico, que cuando comparé esta parábola, ese cántico lo vi descabellado. Lo vi sin bases bíblicas, porque el cántico decía: el 10% de las iglesias son las que Cristo viene a llevar. Son muy contadas las que por esa puerta del cielo van a entrar. Y bien bonito se oía el cántico. Pero de acuerdo a esta descripción en esta parábola, se ve diferente, porque son 10 vírgenes. Y el cántico, ese cántico hubiera tenido más sentido, porque ¿qué tal si alguna exposición que usted haga de la Biblia, supuestamente usted diga: esto es lo que yo creo? Está fantástico, pero ¿cuáles son sus bases? ¿A dónde se fundamenta? Y este es un buen fundamento bíblico de estas vírgenes prudentes e insensatas. Usted ve que era más fácil decir el 50% de las iglesias o de la cristiandad, por lo que aquí se refleja. ¿Sabe usted qué es una parábola? Bueno, una verdad que se compara. Eso es una parábola. Y aquí el Señor comparó que entre la cristiandad uno puede darse cuenta cómo puede realmente conducirse. Vea,
cuanto más demore el Señor, más peligro hay. Porque estas 10 vírgenes, el Señor dijo, entonces el reino de los cielos va a ser semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, dice. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Ambas eran vírgenes. Ambas estaban esperando al esposo, pero unas estaban apercibidas y otras no. La prudencia es eso. La prudencia es una persona que es lo que siempre yo digo. ¿Cómo es posible que algunas veces uno no puede ver más allá de la nariz? Tiene una vista corta, aun cuando ya hayamos visto otras personas que han fracasado por no tener prudencia. Imagínense que yo al ponerle por tema preparados para partir, yo bien pudiera decirles a todos aquellos que viajan, por ejemplo, ellos se preparan. Y es más, yo me he encontrado con personas que viajan, como dice, a puro golpe de calcetín. No piensan, no tienen prudencia que algo puede acontecer en dicho viaje. En una ocasión me decía un pastor que una familiar vino a Estados Unidos y cometieron el error por ahorrarse $100 de no comprar un seguro de viaje. Y ella tuvo un percance en los Estados Unidos. ¿Y sabe lo que cuesta una hospitalización en estos países del norte? Un ojo de la cara. Y le digo yo al hermano, yo siempre les he dicho a los hermanos que si van a viajar, prepárense para viajar. Porque uno no sabe, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que él tenía peligros en el camino. Todos tenemos peligros. Todos, mientras estamos en este mundo caótico, olvídese, hay peligros de toda índole. Hay peligros, dice el apóstol, hasta de falsos hermanos. Hay peligros de ladrones. Hay peligros de tornados, de ríos. Van a llegar para que uno decir, era cierto lo que estaba diciendo en la prédica. Así es de que cuando usted va a viajar, sea precavido. Dicen que es mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Asimismo, cuando usted viaje, tome una precaución. ¿Y eso por qué estoy haciendo mención? Porque lo quiero trazar a la vida espiritual. Nosotros estamos para emprender un viaje, pero sabe que yo siempre he rechazado esa palabra. Yo no sé si usted la usa. Preparémonos, queridos hermanos. Eso no es para nosotros. Nosotros debíamos decir, estamos preparados. Ahora, si no lo estamos, entonces es diferente. Pero este mensaje de prepararse es más sonoro para aquellos que no están preparados y piensan que esto va a seguir así por siempre. Mas, como no ven las escrituras y ni están interesados, entonces así van a vivir hasta que les sorprenda ese momento que nosotros estamos proclamando acá. Así es de que aquí cuando nosotros vemos a estas vírgenes prudentes, vea la diferencia que hay. Ambas son vírgenes, pero las prudentes, imagínense que yo voy a venir a predicar, pero yo soy imprudente. Es posible que me quede, tráigame un vaso de agua, por favor. Ve, hermano Oscar, vaya a traerme un vaso de agua. ¿Dónde están las aguas? No, mejor lo traigo yo. Mejor ya lo tengo. Eso es ser precavido. Porque es posible el hermano Oscar ni sepa dónde están las aguas. ¿Por qué yo me voy a arriesgar yo mismo?
estas vírgenes que se mencionan como prudentes van a esperar al esposo. Y ahí estamos nosotros. Ahí estamos todos esperándolo. Usted no sabe cuándo va a venir. Nadie absolutamente sabe de un momento a otro. Ve en el capítulo 24, en el verso 36. Jesús dijo que el día y la hora nadie sabe. Ni aún los ángeles del cielo saben eso. ¿Sabe cuántos disparates han habido a través de la historia? Personas que han señalado fechas y fueron fallos de cálculos, dicen. Pero si aquí está bien claro que el día y la hora nadie lo sabe. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es leer las Sagradas Escrituras, memorizarlas y ver por dónde es que dice eso. Y estas son nuestras bases. Olvídese si el día de mañana yo estoy diciéndole, queridos hermanos, quiero decirles que tuve una revelación del Señor y Él ya canceló su venida. Hereje, dijera usted. Eso no es verdad. Pero de esos hay muchos. ¿Y cuántos hermanitos? Simplemente porque fueron personas que han sido usados por Dios. Y son personas que pueden engañar fácilmente. Aquí usted ve que estas mujeres, estas vírgenes prudentes, ellas dijeron, no vaya a ser que el esposo tarde. Y el problema va a ser que el aceite, el combustible se termina. Y ahí va a estar el problema. Entonces ellas tomaron aceite adicional para sus lámparas. Eso lo puede ver usted ahí. Las prudentes, dice, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Pero las insensatas simplemente en sus lámparas. Y mientras tarda el esposo, dice, cabecean todas y se duermen. Están todas felices durmiendo. Cuando a la medianoche, dice el pasaje que hemos leído, se oyó un clamor. Imagínese usted, yo hice así, he aquí el esposo viene, salid a recibirles. A saber en qué manera ha de haber sido. Pero claro, fue una voz competente para despertarlas del sueño. Hay algunos de nosotros que nos sacan dormidos, hermano. No nos damos cuenta. Mientras hay otros, yo digo, mi esposa, si un gato entra, ese la despierta. Ella es bien frágil para despertar. Mientras otros, se quema la casa. Y si los bomberos llegan, buena suerte. Y si no, adiós. Se quema. Entonces, ese tuvo que haber sido un grito. ¿No cree usted que este podría ser un grito donde usted pueda reaccionar? Esa es mi actitud. Yo estoy representado no por las prudentes, sino por las insensatas. Las personas que no son precavidas. Hermanos, cada vez que nos vamos a acostar, digamos, Señor, antes de irme a mi dulce sueño, te pido perdón por si te he ofendido sin darme cuenta. O sea que nosotros no nos damos cuenta que hemos ofendido al Señor. O hemos ofendido al cónyuge, o a nuestros semejantes, al compañero de trabajo o de escuela. Y podamos decir, Señor, perdóname. Tal vez ofendí al compañero como dijo un hermano, al compañero de pieza. A la compañera de pieza, dijo. Y no le pedimos perdón. Entonces, al finalizar el día, Señor, voy a descansar. Yo no sé. Es que el asunto es que no sabemos el día ni la hora. ¿Y qué tal si mientras estamos durmiendo y no hemos arreglado las cuentas que teníamos, que había que arreglarlas? Entonces, mientras uno duerme, él se tarda, pero el grito está, el esposo va a venir. Y ese grito tuvo que ser muy sonoro, digo,
porque se levantan, las 10 se levantan. El problema está en las que no tenían el aceite adicional. Ellas se dieron cuenta de inmediato, y esto es lo que puede pasar. O sea, cuando usted observa estas son parábolas del Señor. Trate usted de sacar, de analizar y decirle: Señor, háblame. ¿Qué es lo que tú has dado a entender aquí para mi vida? ¿Será que mientras tú demoras y mientras nosotros te estamos esperando, como que vamos bajando la guardia, y cuando venimos a darnos cuenta nos hemos dormido? No físicamente, sino espiritualmente. Estamos dormidos espiritualmente. Somos como una marqueta de hielo que no nos mueve nada. Es más, cuando el pastor nos llama, mejor no le contestamos, porque ya va a decir: ¿cuándo va a venir a la iglesia? Ya tengo rato de no verlo. Espero verle pronto. Mejor no se le contesta al pastor, y así está todo solucionado. Sí, porque hay un sueño espiritualmente hablando. Pero no será la voz del Señor. Vea, porque aquí está el problema. Estas insensatas le dicen a las prudentes: mire qué tan prudentes eran, hermano. Alguien dijo: el que da lo que tiene, a pedir se queda. Lo que yo tengo que hacer es, mire, no puedo darle. Eso hicieron las prudentes. Miran, les dicen, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, vayan a las que venden y compran para ustedes, les dicen. Y eso hicieron, y ahí estuvo el problema. Ahí yo puedo aprender que es posible que esta clase de personas que son calificadas por el Señor como personas faltas de entendimiento, que cuando quieran reaccionar ya va a ser demasiado tarde. Porque dice que estas vírgenes, cuando ellas fueron a comprar, vino el esposo. En una ocasión nuestras hermanas dieron un drama, ¿se recuerdan ustedes? De estas 10 vírgenes. Y a mí me encantó. Se mandaron las hermanas, lo ilustraron muy bien. Y las que participaron lo deben de tener presente, como que haya sido ayer que lo hicieron, y de ahí sacar el mensaje que hay en esta parábola, y el que yo quise usar para el mensaje de hoy como el inicio de este año. El primer mensaje donde usted lo pueda recordar en todo el año como que lo acaba de escuchar. ¿No será que yo estoy representado en las 5 vírgenes que son insensatas, y que por eso el pastor fue motivado para dar un mensaje como este? No es posible. No haré oídos sordos a la palabra del Señor. Porque el que oye la palabra y no la guarda, dijo el Señor, le compara a un hombre sin sentidos, a una persona falta de entendimiento, y lo ilustró. Y dijo que como no tiene entendimiento, edifica su casa en la arena. Yo a veces, por esa experiencia que tuve, un tío mío que ya falleció, él tenía su casa exactamente en la arena. El océano Pacífico acá, la casa acá, y allá estaba la Bocanita, le llaman. Y aquí en esta dirección así desembocaba el río. Para los que son del Salvador y los que no, pues lo pueden buscar, lo googlean. El río de Comalapa. Y usted ve ese río desembocaba en la dirección de la casa. Para un tiempo que hubo un temporal que no deja de llover, llueve, llueve y llueve, pues ese río de Comalapa se llevó puentes, se llevó sembrados, se llevó ganado, todo lo que había en el camino. Y sabe la cantidad de agua. Para ese tiempo las bocanas las conectan con el mar para que el agua no se vaya en los sembrados. Entonces hay pase directo al mar.
y el río venía aquí, solo tenía que dar una media vuelta para agarrar el canal que lo conectaba al mar. Pero como era tanto el agua, él empezó a abrirse camino. Y cuando mi tío vio que aquello era serio, me di cuenta por mi hermana que presenció eso, que él dijo, vamos a orar. Y había un vaso con flores de un servicio que se había hecho en su casa. Señor, líbranos, que mi casa no se vaya. Cuenta mi hermana que el río se llevó de un solo la casa. Así. ¿Por qué? Pues si el fundamento era arena, ¿cómo uno no puede pensar que estando frente al río, por si en el camino hubiese un temporal como en esa época, era posible? Y eso pasó. Desde allí uno aprende, es decir, no vaya a ser, ¿cómo decimos nosotros? Por si las moscas decimos, por si acaso. Hay un refrán que uno dice, indio aprevenido, dice, vale por dos. Casi que hay que quitarle indio porque sería como una discriminación. Me retracto de eso. Sino decir una persona que no piensa las consecuencias. Y así mismo es aquel que oye un mensaje de un pastor en esa dirección, basándose en esto. Danos de vuestro aceite en nuestras lámparas se apagan. No, nosotros no vamos a correr el riesgo. Porque si yo te doy de lo que yo tengo, el riesgo lo corro yo también. Ve a comprar. El problema está ahí. Mientras van a comprar, viene el esposo y las que están apercibidas. Eso es lo excelente, hermano. Todas sus preparaciones que usted y yo hagamos en el transcurso de nuestra vida tienen recompensa por el Señor. Sus esfuerzos, Él se los va a pagar. Él no paga al fin de cada semana, pero de todas maneras nos pagará al fin. El Señor no se va a quedar con el salario de ninguno de sus siervos fieles. Lo que nuestros jóvenes hacen, con poner todo lindo esto, con arreglar el equipo y hacer todo lo que hacen, que por cierto, a veces no muy poco lo mencionamos. Mire el joven que está allá en la proyección, está pendiente y luego algo no funciona bien. ¿Sabe qué hacemos? Todos los miramos a él. Tienes que ponerte las pilas, muchachos. Y está bien. ¿Y qué si nosotros no podemos? Mire, el domingo pasado tuvimos un desafío. Nuestros hermanos que preparan todo esto no podían venir porque estaban enfermos. Y le decía yo a un hermano, esto nos desafía para poder nosotros aprender también, para cuando ellos no puedan venir de perdida. Yo vengo y predico y no tenemos complicaciones, porque mientras la trompeta no suene o la muerte no nos sorprenda, estamos al pie del cañón, hermano, como fiel soldado de Jesucristo. Así de que aquí usted puede darse el lujo en sacar todo el extracto de esta parábola. Y usted puede ver acá el versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Versículo 12. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Esto puede sonar fuerte. Que le digan, ¿quién es usted? Fulano de tal. Yo tocaba la batería. Yo manejaba el vehículo. Yo hacía esto. No te conozco. Que el Señor nos esté ministrando con esta parábola. Vea, como estas son vírgenes, son del grupo. Y vino a mi mente un versículo que lo memoricé ya hace ratos. Mateo capítulo 7. Véalo. Capítulo 7, versículo 21
22 y 23. Me vino a mi mente porque aquí hay predicadores y predicadores de alto rango, hermanos. Predicadores de renombre. Señor, que yo no esté incluido en uno de ellos y que esto le sirva a usted. Mire, hay algo que yo aprendí en el mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso, que los hermanos de Éfeso, como decía un hermano, no eran cualquier Juan de los Palotes, dice él. O sea, no eran unos cualquiera. Eran gente que examinaban a los que decían que eran apóstoles. Los examinaban ellos. Nosotros no hacemos eso. Yo predico, sabe, tengo un programa radial en mi país y no sabe cuántas almas son salvadas, pero nosotros no los conocemos. Y entonces si fácilmente nos dan evidencia, yo ahora cuando hay alguien que me dice que es un predicador, para yo examinarle su mensaje le digo, ¿y usted tiene algunas prédicas en la red social? Para observarlo, para ver cómo expone el mensaje. Pero tal vez una no sería suficiente. Aquí usted ve en ese versículo citado, no todo dice. El que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y explica, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está el problema. Y luego dice, muchos, y observe la palabra muchos donde se aplica, que eso lo debe a uno de decir, es que no es fácil. Por eso los discípulos dijeron, son pocos los que se salvan, Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Qué es profetizar para usted? Está el don de profecía del Espíritu Santo, que es declaración ungida e inspirada en el idioma que nosotros hablamos. Eso es lo que realmente está mencionando acá. Predicamos en tu nombre. Éramos predicadores bien aplaudidos por la gente, muy respetados. Cuidadito, cuando yo predicaba, la gloria de Dios caía. Los endemoniados, el demonio decía, patitas, ¿para qué te tengo? Para huir. Eran liberados los endemoniados con las oraciones que yo hacía. Eso es lo que dice allí. ¿O no dice así? Véalo usted en su Biblia. En tu nombre echamos fuera demonios. Y además de eso, dice, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y vea lo que dice el versículo 23, donde Él les va a protestar y les va a decir, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermano, esto puede sonar bastante, pero sabe que hoy hay mucho intruso del púlpito. Hay habidos y por haber. A mí no me sorprende, porque Jesús dijo que iban a venir muchos falsos en su nombre. Por eso yo digo, no todo lo que brilla es oro. Mire cómo brilla este reloj. Tiene unos diamantes ahí. No me pregunte si son de verdad, porque a mí me lo regalaron. Pero ahí lo tengo y lo exhibo, mire. Pero no todo lo que brilla es oro. Así es de que aquí, cuando nosotros vemos estos pasajes, si nos vamos a preparar, el versículo 13 dice, velad pues, porque no sabéis lo que les dije de dónde yo tomé el tema.
preparados para partir. El Señor va a venir, hermanos, y es posible que no venga en nuestra generación. Porque ¿cuánto vas para mi corta vida? Imagínense que ya en febrero 28 cumplo 62. Y como decía al principio, por un milagro yo estoy acá. Y me siento tan contento porque si bien es cierto, se fija de que ya puedo gritar a voz en cuello. Y si mi esposa ya no viene porque al tomarme la presión cuando estoy sentado, ella está feliz de la vida. Porque yo aquí sentado, mi saturación está completa, al 100. Solamente cuando me muevo, pero hermanos, todo esto a veces uno ni sabe, ni cuenta se da por qué las cosas pasan. Y como la Biblia dice que para los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Yo hasta hoy ni entiendo por qué pasé. Porque si no es así, mire, ya ahora ya ni me preocupo y gracias a Dios me dice mi esposa, usted no tiene por qué trabajar más. No, pero es que yo soy una persona activa, sí, pero olvide, si usted hubiera visto lo que yo vi en usted, no hablar así, me dijo. Porque yo lo vi casi ya no hacía cuenta de usted. Y me siento contenta de tenerlo nuevamente. Y yo sé que hay hermanos también que están contentos. Y mire, a este señor que le estaba diciendo, llámame cuando tú puedas. Y yo te voy a ayudar en las pequeñitas cosas que yo no veo bien en ti. Es mi responsabilidad, le digo. Y ya hay de mí. Y tengo todo el tiempo como tú no te imaginas de poderte llevar por la Sagrada Escritura. Porque eso es lo único que puedo hacer ahora. Imagínese usted que cuando tengo que ir de un lugar a otro, tengo que usar el oxígeno porque la saturación se me baja. Pero no cuando estoy aquí como estoy así, mire. Claro, va a decir, verá qué ocioso se la lleva hoy. Es que no entiendo por qué pasé por esto. Porque de lo contrario, hermano, yo he sido un hombre muy, pero muy activo. Me siento algunas veces tan mal cuando no puedo hacer lo que antes hacía, como tomar el vehículo e ir y visitar a mis hermanos y compartir con ellos los taquitos mexicanos y todo eso. Hacen falta el borrego que solo me dejaron picado y ya nomás hubo borrego solamente una vez. Pero me hace falta. Y cuando hay hermanos que veo que están pasando por algunas vicisitudes, ¿cómo quisiera estar ahí? No puedo. Pero sí en esto, hasta hoy le digo, no mucho lo entiendo. Y siempre hago una invitación para aquellos de nuestros hermanos que tienen la habilidad, me decía mi esposa, ¿va a volver a predicar otra vez usted? Pues sí, yo voy a hacerlo tomando en consideración lo que me dijo un miembro del consejo. Sería bueno que cuando el último mensaje del año lo dé usted y el primero del año lo dé usted y nos dé directrices para donde quiere que vayamos. Y mi única directriz que yo le puedo dar basándome en esta parábola, preparémonos para partir de acá, hermanos. Porque mire, si yo me hubiera ido, ese lapso de 60 años hubiera sido el tiempo que yo tuve para seleccionar mi lugar a dónde voy a pasar mi eternidad. Entonces, no sabemos cuánto tiempo hace falta. Pero ahora vea, preparémonos. No le voy a decir al pueblo del Señor, preparémonos. Debíamos de estar preparados. Pero a los que todavía no están preparados, este es el mensaje. Preparémonos, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mire estas mujeres, estas vírgenes insensatas. Cuando ellas iban a comprar, vino el esposo. Y lamentablemente la puerta se cerró. Y ya cerrada la puerta, vinieron las otras vírgenes. Recuerdo cuando el drama que nuestras hermanas hicieron, que justo la puerta esta del costado se cerró. Y cuando gritaban, Señor, Señor, ábrenos,
medio abrió la puerta el que hizo el papel de Jesús y dijo: no les conozco, pero con autoridad. Y se sintió aquel golpe. Imagínese cuando sea el Señor, hermano, y diga: no sé quiénes son. Así es de que este ha sido mi corto mensaje para hoy. Y quiero estimularles para que este año, usted que predica, no esté a la distancia. Incorpórese. Yo como pastor le voy a dar la oportunidad. Si bien es cierto, hoy hice una broma, yo voy a ser el que toco, el que canto, el que bailo y el que cobro. O sea que lo iba a hacer todo porque los músicos no pudieron llegar hoy, por precauciones y porque su salud está quebrantada. Pero sí, a mí me tocó dar el mensaje. Entonces, volviendo a lo mismo, usted mientras no vea, usted se va y chequea, pero si no se ha posteado que está cancelado el servicio, entonces va a haber servicio. Y siempre va a haber una palabra del Señor desde este púlpito, ya sea por este servidor o por algún otro de los siervos fieles que están deseosos de compartir el mensaje de la palabra del Señor. Así es de que, mi estimado amigo, usted que todavía no está con su vasija preparada, con aceite adicional, hágalo hoy. Y usted, mi querido hermano, que también como que se ha adormecido en el camino, es posible que cuando quiera reaccionar ya no haya tiempo. Levántese lo más pronto posible. Tal vez esta sea la razón por la cual yo quise darles acerca de esta parábola. Y los pasajes que he citado, medítelos, le van a servir de mucho. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Hasta el próximo.